Buenas noches, familia, amigos, bienvenidos a una semana más de nuestros estudios, de nuestras transmisiones en vivo de este estudio de Romanos. Y bueno, vamos a orar a aquellos que ya están conectados, los que se van conectando, pues bueno, nos irán acompañando, aunque como siempre les digo, si tú vienes manejando, por supuesto que tú acompáñanos en oración, pero tú no vayas, no se te ocurra cerrar los ojos, a menos que te quieras ir antes con el Señor. Pero si no vienes manejando, ahí en tu lugar, dile conmigo: Dios, te doy gracias porque nos permites una semana más de reunirnos a distancia, no estando juntos presencialmente, físicamente en este estudio, pero sí unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo pidiendo que sea de edificación para nuestras vidas, Señor, que tú nos aclares dudas y que nos puedas bendecir con tu palabra en esta hora. Pedimos que seas tu Espíritu Santo de Dios guiándonos, que nos sigas enseñando acerca de tu verdad que hemos estado estudiando, qué es y qué no es, caminar y ser guiado en el Espíritu o por el Espíritu, y que quites todo estorbo de en medio, toda distracción, toda barrera, todo tipo de opresión, operando en el mundo físico, espiritual, emocional, mental, y que nada ni nadie se interponga entre tu palabra y nosotros, sino que seamos completamente guiados únicamente por ti. Pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, les voy a pedir si me apoyan a confirmarme si no tienen ningún problema con el audio. En esta ocasión tengo la cámara un poco más cerca porque a mi cable que siempre me pongo aquí se lo llevó el rapto. Así que no tengo pues este audio que va directo a la cámara. Estoy utilizando el micrófono ambiental y por eso es que estoy bien pegado a la cámara. Y me están comentando, creo que se cortó la imagen. No sé si, bueno, lo importante más que la imagen es el audio, ¿verdad? La imagen no debería tener ningún problema. Estoy usando mis datos para mayor seguridad, porque luego las redes de casa suelen fallar, pero supuestamente la red de celular de Telcel es un poco más estable, ¿verdad? Y bueno, creo que ya me están confirmando por aquí que escuchan bien. Como les decía, aquellos que se van conectando, listo, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí voy a quitar la opción de ver sus comentarios, ya los veré hasta el final. Les decía que como no tengo mi micrófono, estoy casi aquí con el teléfono aquí en la cara. De hecho, me desconcentra verme a mí mismo tan de cerca. Así que voy a procurar no ver la pantalla. Y vamos a Romanos capítulo 8, estuvimos viendo la semana pasada el tema titulado ¿qué significa, con signos de interrogación, andar en el Espíritu? ¿Qué es y qué no es? Y estuvimos viendo, ¿verdad?, que una persona que anda en el Espíritu es una persona primeramente que se da el tiempo de aprender qué es lo que el Espíritu Santo de Dios le quiere hablar a través de la palabra que Dios inspiró. La semana pasada hablamos un poco acerca de esto a nivel congregacional y hoy lo haremos de una forma más personal. Es decir, la semana pasada vimos que muchas veces se cree que la iglesia guiada por el Espíritu, cambia en el Espíritu, o la iglesia espiritual es aquella en la que hay todo el tiempo manifestaciones espirituales, pareciera ser evidente. Pero cuando por causa de estas manifestaciones o aparentes, supuestas y a veces hasta simuladas manifestaciones se hace a un lado la predicación de la palabra, concluimos que esa no es una iglesia que está caminando en el Espíritu, puesto que está ignorando la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Concluimos que Dios no puede contradecirse a sí mismo, y si el Espíritu Santo inspiró la Escritura, y en la Escritura Él mismo nos dice que la Escritura es útil, y en la Escritura Él mismo nos dice que tiene que ser enseñada, yo no entiendo cómo alguien puede decir: hoy el Espíritu Santo, en la libertad que le damos, me guió a no enseñar su palabra. Es una absoluta contradicción. El Espíritu Santo, consciente de lo poderosa que es la palabra que Él nos dejó, nos va a llevar y llamar, nos exhorta a que no la dejemos de predicar. Y vimos también que no podemos irnos al extremo de creer que conocimiento es igual a caminar en el Espíritu, puesto que el conocimiento sin amor envanece. Así que nuestro estudio y predicación de la palabra tiene que ir de la mano con la oración, para que podamos ser sensibles, mantenernos humildes ante la presencia de Dios y poder tener nosotros su dirección para no solamente tener conocimiento, sino sabiduría.
Conocimiento equivale a información, sabiduría es la capacidad que tenemos de ponerla en práctica. Y esto viene a través de la oración, mediante la cual Dios nos guía para poner de forma práctica su palabra en nuestras vidas. Hoy vamos a ver la tercera respuesta a esta pregunta. Ser guiado por el Espíritu es ser guiado por la palabra de Dios y ser guiado en oración. Vimos que todas las posibles formas a través de las cuales podemos creer que el Espíritu Santo nos está hablando han de pasar sí o sí por el filtro de la palabra. Si yo creo que el Señor me mostró algo, pero este algo no tiene una confirmación en la Biblia o la contradice, no puede venir de parte de Dios. Y voy a leer algunos versículos de Romanos 8, del 1 al 14, que hemos estado leyendo las últimas semanas. Comienza el versículo 1 diciéndonos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Añade los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De donde nace la necesidad de aprender quiénes son los que andan conforme al Espíritu. Porque si yo no sé ni siquiera qué es andar conforme al Espíritu, a lo mejor me estoy apropiando de una promesa que no me corresponde, de una verdad que no aplica todavía para mí. O al revés, personas que piensan que no son espirituales porque en su iglesia les dijeron que el espiritual a fuerzas tiene que hablar en lenguas, están viviendo todavía bajo condenación, porque no han aprendido que la manifestación de un don no es equiparable a ser lleno del Espíritu o andar en el Espíritu, y ni siquiera pues es una evidencia de que eres espiritual, simplemente de que el Señor te bendijo con un don que Él, como hoy veremos, reparte a cada uno como Él quiere. Después sigue hablando acerca de la vida en la carne y la vida en el Espíritu, y nos vamos a pasar al versículo 9, que dice que nosotros no vivimos según la carne, sino según al Espíritu, por segunda vez. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hay muchos cristianos bien afligidos porque piensan que no tienen el Espíritu Santo, porque les han enseñado en su iglesia que esta es una experiencia posterior a la salvación, que después de recibir a Cristo tienen que estar orando, y hasta el momento que sientan que se acalambran, se caen al piso y hablan en lenguas, en ese momento recibieron al Espíritu. Y como esto no ha sucedido, viven llenos de culpa, de vergüenza, de condenación, porque piensan que no tienen todavía el Espíritu Santo. Será parte de lo que hoy veremos. Y dice después en el versículo 13, que si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne viviremos. Y vuelve a repetir por tercera ocasión en el 14 que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios, de donde resulta indispensable aprender claramente que si es ser guiado por el Espíritu, que si es andar en el Espíritu y que no lo es, para evitarnos malos entendidos y poder nosotros tener una vida equilibrada en el centro de la voluntad de Dios. Vamos hoy a ver la tercera respuesta a esta pregunta, y para esto vamos a 1 Corintios capítulo 12. ¿Por qué? Porque mucha gente, mientras lo buscas, te comento porque hoy nos detendremos a meditar en estas verdades tan importantes. Mucha gente piensa que el espiritual, como te lo adelantaba o lo dejaba un poco entrever, es aquel que tiene mayores manifestaciones espirituales que otros. Queremos, como yo lo he predicado muchas veces, espiritualizar lo espiritual. Y cuando quieres espiritualizar lo espiritual, lo terminas desespiritualizando, porque lo espiritual ya es espiritual en sí mismo. Pero la gente, no sabiendo qué es espiritual y qué no, a veces piensa que algunas cosas que son un poco más místicas, más llamativas que otras, son evidencia de que la persona es más espiritual. Entonces hay cristianos que a veces dicen, no hombre, qué unción trae ese brother, porque míralo cómo habla, y míralo, habla en lenguas, y ora por los enfermos y sanan, y da palabra, y me dijo cosas de mi vida. Y esto no necesariamente quiere decir que esa es una persona espiritual, porque el mismo Judas fue enviado a resucitar muertos, sanar enfermos, predicar la palabra. Seguramente lo hizo. Tengo por ahí un mensaje que se llama Expediente de un traidor, donde explico cómo si no lo hubiera hecho, los discípulos hubieran sospechado que algo estaba mal en él. Y esto no hablaba de la espiritualidad de Judas ni de su grandeza, sino de la grandeza de Dios, la soberanía de Dios y la misericordia y la paciencia de Dios. Entonces hay gente que vive con culpa porque
piensa y con carga y vergüenza y condenación y frustrada porque dice es que yo no tengo al Espíritu Santo, porque yo no hablo en lenguas, yo no soy espiritual, porque yo paso al frente y oran por mí, pero no me caigo al piso, y están haciendo de la verdadera espiritualidad algo equiparable a una manifestación sobrenatural y no se dan cuenta de lo que realmente dice la Biblia al respecto. Y hay mucha gente que está muy confundida porque le han enseñado cosas como estas. Te decía que cuando queremos espiritualizar lo espiritual lo terminamos desespiritualizando. La Biblia nos enseña, lo vamos a ver ahorita en 1 Corintios 12, que Él reparte diferentes dones a cada uno como Él quiere. Y hay dones que no son a lo mejor tan místicos o sobrenaturales como el don de predicar la palabra, de enseñar la palabra, como administrar simplemente cosas que Él te ha dado en la congregación, pero que son formas a través de las cuales el Señor nos utiliza. Y que si tú ejerces bien ese llamado, ese don, es otra de las evidencias aunadas a las que vimos la semana pasada, de que estás caminando en el Espíritu, además de tu vida personal, por supuesto, como lo hemos visto y seguiremos reforzando en los siguientes mensajes, ¿verdad? Pero la gente se confunde porque no estudia bien la palabra y porque entonces se dejan llevar, como dice la Biblia, por cualquier viento de doctrina. Pero aquí lo importante no es que digo yo ni qué te dijeron a ti, vamos al grano, ¿qué dice la Biblia? Y dice 1 Corintios 12, voy a leerte bastantes versículos, no me encanta leer todos de un solo golpe, pero aquí tenemos que ver todo el contexto, así que acompáñame de corrido del 1 al 13, aunque te recomiendo que luego estudies completo el 12, el 13 y el 14. No lo haremos porque el tema no es los dones espirituales, ni el don de lenguas, ni el bautismo en el Espíritu, pero sí tiene que ver con lo que hemos estado estudiando, puesto que para aquellos que se van conectando, reitero, 3 veces en Romanos 8 nos habla de ser guiados en el Espíritu o por el Espíritu, nos habla una vez de aquellos que tienen al Espíritu, y por eso es importante aclarar malentendidos como estos. Estoy como que quiero estornudar, así que desde casa díganme achú. Gracias por su salud. Y no se preocupen, no es COVID, como les conté el domingo en el mensaje, que por cierto se me ha olvidado publicarlo de forma escrito. Nos enteramos que hace algunas semanas fuimos, pero ahora no nos dio COVID. Le dimos nosotros al COVID porque gracias a Dios fuimos pues prácticamente asintomáticos, porque no logro identificar en qué momento fue que lo tuvimos, pero por una prueba de anticuerpos pues confirmamos que volvimos a encontrarnos ahora con esta, parece ser, famosísima cepa Delta que tiene al mundo lleno de pánico y tristemente a muchos cristianos también paralizados, pero no me voy a desviar del tema. Dice el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Don significa un regalo. De ahí entendemos primero, o sea, fíjate, nada más con solamente este versículo, ya hay muchas cosas que quedan clarísimas. Porque si el don es un regalo, el regalo no es algo que tú te ganaste. Entonces, aunque hubiera dones más importantes que otros, tampoco hablaría de que la persona es muy espiritual, puesto que ya vimos la semana pasada que andar en el Espíritu es primeramente ser guiado por la palabra, ser guiado en oración. Entonces puede que haya una persona que se mantiene mucho en oración y que tiene mucho contacto con la palabra y que es realmente espiritual, pero Dios no le dio un regalo que es más sobrenatural que otro y que le dio otro. Y puede haber una persona, como a lo mejor Judas, que de repente, pues bueno, oró por un enfermo y sanó, pero no es porque se lo merecía, por su conexión con Dios, porque el don es un regalo. Entonces, si hay un brother que no, es que yo hablo en lenguas, aleluya, y yo oro por los enfermos y sanan, y voy al panteón, y solamente con respirar resucitan los muertos, bueno, pues gloria a Dios por tu vida. Ojalá que te vayas a los hospitales de COVID, que por cierto, estos pseudosanadores que hacen pues maratones en televisión, sacándole a la gente millones de dólares, no los he visto muy activos en la cuarentena, que digamos, ¿verdad? Uno de ellos incluso pedía dinero a cambio de ministrarte la inmunidad divina, pero yo me enteré que pastores de su congregación y de su equipo pues estaban muertos de miedo. Vi un día una foto de uno de ellos
súper protegido y dije, pues no, que recibió la inmunidad divina. En fin, payasadas que la gente se cree. Pero regresamos a lo que estábamos. El don espiritual es un regalo. Entonces, lo que sea que tú estás manifestando no puede hablar de cuán espiritual eres, porque no habla nada de ti, solamente de que Dios en su misericordia decidió darte algo. ¿Para qué nos los da? ¿Cómo nos los da? ¿A cuánto se los da? Vamos a seguir leyendo, versículo 2. ¿Sabías que cuando eran gentiles se nos extraviaba llevándonos como se os lleva a ídolos mudos? Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú le entregas tu vida a Jesús como tu Señor, como aquí dice, y Salvador, eso es a través del Espíritu Santo que te está redarguyendo, de donde sigue siendo absurdo que alguien diga, recibiste a Jesús, pero no al Espíritu Santo. Entonces, nada más me estaba ahí como soplando, pero luego se fue, ¿o cómo está? Dice, ahora bien, versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 7, pero a cada uno, de forma individual y particular, les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Espero que nos dé tiempo más adelante de ver el otro extremo de mucha gente que no hace nada por el reino de los cielos, que no hace nada en su congregación hace años y que se cree espiritual, lo cual tampoco es incorrecto, porque un extremo es querer imponer, como lo vemos, que todos tienen que tener ciertos dones y manipularlos, ¿verdad? Y hay retiros que hacen donde encierran a la gente 12 horas sin comer hasta que se acalambren y empiecen a hablarle lenguas. Pues más bien estás haciendo que el cuate alucine, de que lo estás volviendo loco con la presión psicológica que le estás metiendo y estás queriendo manipular un don del Espíritu. Ese es un extremo. Y el otro es creer que pues Dios no usa a todos. Y estamos viendo que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. O sea, tú tienes algo de parte de Él que ha de ser utilizado. Y si no estás haciendo nada, entonces no estás siendo guiado todavía por el Espíritu de una forma tan clara. No digo que no lo hagas, hay cosas en tu vida que han avanzado, pero al estar en contacto con Él, en comunión con Él, Él te va a llevar a poder ser de bendición para la extensión del reino de los cielos en los corazones de las personas. Dice después el versículo 8, porque a este, fíjate, no dice a todos, dice a este, empieza a dar ejemplos como de forma individual y particular el Espíritu Santo reparte diferentes dones. No es a todos el mismo, dice a este por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, no dice a otros o a todos, por el Espíritu, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, versículo 9, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Diversos géneros de lengua. A otro dice diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. No dice a todos diversos géneros de lenguas, ni a todos interpretación de lenguas. Aclaro que no las estamos atacando. A veces se nos ha tachado en Vida Nueva de que no creemos en los dones, porque los domingos no está la gente acalambrada en el piso. No, sí creemos en los dones, pero hemos leído al menos una vez 1 Corintios capítulo 14, donde dice que si no hay intérprete, el que está hablando se calle y hable para sí mismo, porque es mejor que hablemos una lengua que entiendan los demás, que profeticemos, que significa en el griego, que prediquemos la palabra, a que hablemos en una lengua extraña que no va a edificar a nadie y que eso lo deje cada quien para su intimidad. Entonces, el hecho de que no vas a una reunión donde todos están gritando al mismo tiempo, no quiere decir que no creamos en estas cosas. Simple y sencillamente quiere decir que en respeto a la palabra que inspiró el Espíritu Santo, ministramos los dones que Él inspiró con las indicaciones que Él inspiró. Vuelvo al mismo punto de la semana pasada, es una contradicción tremenda decir, aquí sí le damos libertad al Espíritu, aleluya, no como esos que no le dan. Y por eso hoy no predicamos y todo va a ser un circo. No, perdón, pero ese es decirle Espíritu Santo, largo de aquí, no queremos predicar la palabra que inspiraste y que nos dijiste además que teníamos que predicar. Es desobediencia al Espíritu Santo, no se llama libertad. Dice después en el versículo 11
que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, no dice según su nivel de espiritualidad, según su conexión con Dios, porque aunque estuviéramos más conectados que otros, seguiríamos sin merecer nada de parte de Dios. Nos ha quedado claro en Romanos que merecíamos la condenación eterna y que si hemos sido reconciliados, justificados, redimidos y todas estas doctrinas fundamentales que ya hemos estudiado es por su gracia y nada más. Entonces es una herejía, es algo antibíblico empezar a predicar que alguien por la manifestación de ciertos dones es más espiritual que otro, porque la Biblia enseña que los dones que manifestamos no son por nuestro nivel de conexión con Dios, es porque el Espíritu Santo así lo quiso hacer. Ahora, por supuesto que una vez que reparten los dones, la Biblia nos manda a ser buenos administradores de los favores, las bendiciones espirituales y materiales de Dios, aún de nuestro tiempo. Y por supuesto que hay gente que tiene dones, pero que por su falta de conexión con Dios no los está desarrollando. Y hay personas que al conectarse con Dios desarrollan al máximo lo que Dios les ha llamado a hacer. Pero no quiere decir que es porque se lo ganó. Los dones estamos viendo que el Espíritu los reparte, 1 Corintios 12, versículo 11, a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, dice la Biblia, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿A quién? A todos. Pablo está generalizando, no dice a los que ya se cayeron al piso, a los que se revolcaron, a los que hablan en lenguas. No, al venir al cuerpo de Cristo y nacer de nuevo genuinamente, tú bebiste de forma inmediata, como lo confirmaremos, del Espíritu. Entonces no es cierto que es un cristiano más espiritual aquel que en una experiencia posterior, un día orando, se cayó al piso y se acalambró y habló en lenguas y ahí recibió el Espíritu y él es de la élite del cristianismo y los demás son la chusma. No, ese momento que tú experimentaste fue un momento donde tuviste una llenura del Espíritu o donde Él se manifestó de una forma especial, pero no quiere decir necesariamente que hasta ese momento lo recibiste. ¿Por qué mucha gente piensa esto? Porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando estaban los primeros discípulos orando, esperando la promesa de Jesús, que era la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, a marcar el comienzo de esta era, ellos comenzaron a hablar en diversas lenguas. Entonces mucha gente concluye, dice, si ellos cuando recibieron al Espíritu hablaron en lenguas, yo al recibir al Espíritu tengo que hablar en lenguas. Si no hablo en lenguas es porque no he recibido al Espíritu. Y entonces creen que hay tres tipos de bautismo. Cuando recibo a Cristo, cuando soy bautizado en agua, en un albergue, en un rotoplas, en donde sea, ¿verdad? Y tres, creen muchos, el bautismo en el Espíritu. Sin embargo, vamos a analizar lo que la Biblia nos enseña, tanto en 1 Corintios 12 que ya leímos, en este pasaje de Hechos 2 que se utiliza como base fundamental para enseñar esta doctrina que no es bíblica, y en Efesios capítulo 4 del 1 al 6 que muchos quieren alterar y le quieren añadir palabras que no están aquí para que la Biblia diga lo que quiere decir, porque así es mucha gente. En vez de entender que la Escritura no es de interpretación privada, no puedes hacer que signifique lo que tú quieres, que te dé la gana, como aquellos que creen en la elección limitada, la redención limitada. Solamente algunos fueron creados y elegidos para ser salvos y ellos va a ser Dios que crea, y los demás no van a poder creer jamás porque Dios no les envía esa capacidad. ¿Y por qué la Biblia dice en 2 de Pedro 3:9 que Él quiere que todos sean salvos, que ninguno perezca al arrepentimiento? Porque desde el Antiguo Testamento les dijo, pongo en ti el camino del bien y no del mal. Se refiere a los elegidos. ¿Y dónde está ese paréntesis? Y si es tan importante y si es cierto, ¿por qué no le inspiró el Espíritu Santo? ¿Por qué crear dudas innecesarias si Dios no es un Dios de confusión sino de orden? Empezamos a añadirle o a quitarle. Estamos como los testigos de Jehová.
que modificaron en 1950 las escrituras para que significaran lo que ellos se les da la gana. No, Señor, no es tu cuento de historietas que puedes manipular como tú quieras. La Biblia dice lo que el Espíritu Santo quiso que dijera. Y tienes que leer qué es lo que dijo. Claro está, estudiarlo en el contexto, pero no es correcto esto de que, oye, aquí el Señor está llamando a todos al arrepentimiento, por ejemplo. No, se refiere solo a los elegidos. ¿Dónde dice? En ninguna parte, pero seguramente a ellos. ¿Por qué? Porque le creen más a Calvino que a las Escrituras. Porque creen más en ciertas verdades de algunos grupos que lo que dice la misma palabra. Pero no me voy a ir a otro tema. El punto es que en Efesios 4, del 1 al 6, vamos a ver lo que dice. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos, versículo 3, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y fíjate lo que empieza a decir: un cuerpo, versículo 4, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, estamos en Efesios 4. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos? Dice 3. Cuando entregaste tu vida a Cristo, que recibes a Jesús. Cuando eres sumergido en agua, el bautismo en agua, y cuando recibes al Espíritu Santo. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Y qué hace la gente que no cree esto? Dice, no, es que de forma figurada dice un bautismo para hablar de la unidad, pero está englobando los tres en uno. Sí, no me digas. O sea, como no quieren creer otra cosa, empiezan a leer los demás versículos y hacer que signifiquen lo que ellos quieren que signifique. Ahora, vamos a suponer que esta interpretación fuera correcta. Si hay 2 o 3 bautismos, ¿por qué aquí dice que uno? ¿Se contradice la Biblia? ¿Se equivocó Pablo? O aunque hablara de la unidad, a ver, ¿a cuál de los 3 está resumiendo ahí? ¿Es uno más importante que el otro? Porque ahorita te voy a demostrar que la Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida y que el que tiene al Espíritu tiene la vida. ¿Pero qué es lo que ellos dicen? Que tú no eres salvo hasta que recibes al Espíritu Santo. Entonces, ese primer bautizo, cuando recibiste a Cristo, según la Biblia, ¿no es importante? ¿Puedes tener al Espíritu y no tener a Cristo? La Biblia enseña que el que tiene al Hijo tiene al Espíritu y el que tiene al Espíritu tiene al Hijo necesariamente. No puedes tener a uno de los dos solamente. La palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa sumergir. Pero no es solamente sumergir en agua. Ese es el bautismo ritual, simbólico, en el que damos testimonio público de nuestra fe. El día de Pentecostés jamás fueron sumergidos en agua, por lo que el bautismo va más allá de echarme un chapuzón. El bautismo en agua es una representación simbólica del verdadero bautizo. Por eso, como algún día lo vimos, no es un requisito para salvación, porque sería absurdo que te arrepentiste de corazón, pero que camino al día del bautizo chocaste y te moriste y Dios dijera, híjole, te arrepentiste, pero no te dio chance de remojarte, así que al infierno eterno pecador. No, el bautismo en agua es una representación, como lo vimos ya en Romanos 6 del 1 al 4, de la muerte a nuestra antigua naturaleza y cómo somos sepultados con Cristo cuando entramos al agua, y al salir del agua se representa nuestro nuevo nacimiento con Él. Pero no vine a estar bajo su influencia o no nací de nuevo hasta que me bauticé en agua. Fui nacido de nuevo y bautizado desde el día que genuinamente le entregué mi vida a Jesucristo. Se utiliza la palabra bautizo porque cuando yo soy sumergido en agua, estoy envuelto en ella, vengo a estar bajo su influencia. El agua me cubre en su totalidad, quedo empapado, lleno de ella. Por eso es que cuando bautizamos a alguien, tómala, es hasta el fondo, nada de caber con una jarrita y échale, sino que es sumergido totalmente. Vienes a estar tú en ella en ti, y esto es lo que la Biblia quiere decir cuando se habla de sumersión. Significa que somos envueltos en el Señor, venimos a estar bajo su influencia, bajo su poder, a integrarnos al cuerpo de Cristo. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Dice, como lo leímos, 1 Corintios 12, en el versículo 12 y 13, que fuimos bautizados en un cuerpo. Vine a ser sumergido al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a ser lleno de Él, a estar bajo su influencia, bajo su poder.
el día que le entregué mi vida a Cristo, es cuando comencé a andar en el Espíritu, es cuando comencé a estar bajo su influencia, es cuando vine a estar bajo su dirección. No es el bautismo en el Espíritu el momento en el que sientes calambres y comienzas a hablar en lenguas, insisto. Esto puede ocurrir en momentos de llenura. Yo no estoy diciendo que momentos como estos no existen. Él puede venir a tu vida y Él nos da dones, como ya lo vimos, o puede operar de una forma especial y única en algún momento en el que no hay alguien que tenga el don necesario, pero opera a través de ti. Dios lo hace en su soberanía, así como hizo que la mula de Balaam hablara una única vez. Él puede en algún momento ministrar a alguien a través de ti, y puede ser ya sea el orar por un enfermo, el hablar en lenguas, el predicar su palabra. No necesariamente tiene que ser caerme al piso y acalambrarme o algo por el estilo. En Hechos 7:55, por ejemplo, la Biblia dice que Esteban empezó a predicar textualmente lleno del Espíritu. Entonces tú puedes ser lleno del Espíritu y no manifestarlo a través de algo sobrenatural, sino de algo más natural, como lo es el estar enseñando o predicando su palabra o cosas por el estilo. ¿Por qué la gente confunde estos dos momentos? Un momento de llenura con el bautismo en el Espíritu, porque como te dije hace rato, en Pentecostés argumentan muchos, al recibir al Espíritu hablaron en lenguas, por lo que concluyen, si yo sentí calambres y comencé a hablar en lenguas, significa que como en Pentecostés es el día que recibí al Espíritu. Si no lo he hecho, no lo he recibido. Lo que la gente no nota porque es floja, porque no le gusta estudiar la Biblia, es que cuando tú hablaste en lenguas por primera vez, seguramente fue una de dos, o a solas, o en un lugar con puros cristianos clamando por la misma experiencia. Cuando los apóstoles lo comenzaron a hacer, fue para predicar en idiomas a los extranjeros, porque había mucha gente de fuera en la fiesta de Pentecostés. Y dice Hechos 2, del 5 al 13, vamos a ver que hay una gran diferencia entre ese momento y tu momento. Hechos 2, versículo 5, esta es la forma en la que dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, que moraban entonces en Jerusalén varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, bueno, vamos a leer desde el 4, dice que fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El 5, ahora sí, me lo estaba brincando ya el 4, que es importante. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No era rabasayá, 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 rabasayá. Lenguas de guerra, saca la bazuca, saca la bazuca, saca la bazuca, saca la bazuca. Saca la suegra, saca la suegra, saca la suegra. Eran idiomas. Cuando la Biblia habla de lengua, debió de haberse traducido como idiomas para que la gente lo entendiera mejor. Pero los traductores nunca imaginaron que la gente no iba a tener la más mínima capacidad de lectura, de comprensión, y no se iban a dar cuenta de este hecho tan evidente que revela el versículo 6, que no eran lenguas, en este caso angelicales, aún suponiendo que existan. Algunos creen que no, yo creo que sí. Ahorita es irrelevante porque no eran esas las que hablaron. Que no era, no, eran idiomas. O sea, el Señor sella su iglesia, marca un inicio y lo respalda, llevándoles a hablar idiomas para predicar a los extranjeros. Y de esta manera que la palabra, cuando estos extranjeros regresaran a sus domicilios, ellos se llevaran la palabra y comenzara una ola masiva de la predicación del Evangelio. Hay mucha gente que ahí recibió a Cristo y ahí comenzaron en casa muchas iglesias. Fue un evento único en la historia de la humanidad por este motivo. Estaban atónitos y maravillados diciendo, pero si no son galileos todos estos que hablan, no son puros cuates que viven en Mexicalcingo, ¿cómo andan hablando francés, italiano, alemán, chino, japonés, si solo hablaban náhuatl? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua? En la lengua en la que hemos nacido. Fíjate el 9. Partos, medos, elamitas,
y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, vuelve a decir, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero los que no entendían, burlándose, decían, están llenos de mosto. Ahora, he escuchado gente que dice, porque un tiempo se ministró tal cosa como que el vino santo. Hay iglesias donde, mira cómo se mueve el espíritu, porque están todos en el piso, tirados, borrachos, como borrachos, así, está lleno del espíritu. Qué espiritual, Y dices, oye, ¿cuál es tu base bíblica? Que en Hechos 2 estaban todos como borrachos. Mira, están igual que en Hechos 2, perdón. En Hechos 2 nunca estuvieron como borrachos. La gente que no entendía que eran otras lenguas pensaba que estaban como borrachos. La gente que entendió que eran otras lenguas se dio cuenta que estaban más cuerdos que nunca. O sea, si yo empiezo a hablar ahorita en otro idioma y tú no lo entiendes, vas a decir, ¿qué le pasa a Jesse? ¿No? Pero esto es una falta de conocimiento tuyo de qué idioma estoy hablando. Pero si tengo a alguien enfrente de ese idioma, jamás pensaré que estoy borracho. Al contrario, diría, este cuate tiene que estar en sus 5 sentidos para hablarme en otro idioma que no es su lengua natal, y más cuando no la conoce. Entonces, estaban más cuerdos que nunca. No hay cabida tal cosa como tal de que ellos actuaron como borrachos. Por Dios, vuelvo a lo mismo. Análisis de comprensión, lectura de comprensión. Tristemente, en Latinoamérica la gente no lee, y cuando lee lo hace de corrido y lo hace mal. Somos flojos y es una irresponsabilidad que este malentendido ha nacido porque pastores que no les gusta leer, que no les gusta prepararse, que no les gusta analizar, ni siquiera hablas aquí de irte al griego y el hebreo y sacar concordancias. No, es simplemente detenerte 5 minutos a leer este pasaje y decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Y darte cuenta que nunca estuvieron como borrachos, jamás. Insisto, la gente que no entendía qué pasaba, porque no hablaba alguno de sus idiomas, pensaba que estaban borrachos. Si yo entro a una cantina hablando en sueco o hablando mandarín, la gente que no sabe va a decir, este cuate ya está bien pasado. Pero si hay ahí un sueco o alguien que habla mandarín, se va a dar cuenta que no es que esté borracho, sino que los demás no entienden. Entonces hay una gran diferencia entre que aquellos que no entendieron pensaban que estaban borrachos, y que actualmente mucha gente, basándose en esto, al comportarse como borrachos, piensen que es una muestra de cuán espirituales están siendo. Esto no es ser lleno del Espíritu, ni andar en el Espíritu, ni ser guiado por el Espíritu. Primera de Corintios 12 ya nos reveló, y lo leímos, que aunque todos fueron bautizados por un solo Espíritu y todos bebieron de un solo Espíritu, allí mismo se aclara que no todos forzosamente iban a hablar en lenguas, porque Él repartió a cada uno en particular y como Él quiere. Y ya leímos textualmente, a otro hablar en lenguas por el mismo Espíritu, a otro interpretación de lenguas por el mismo Espíritu. O sea que no está ligado forzosamente el bautismo en el Espíritu al don de lenguas. Ahora, si el bautismo en el Espíritu fuera una experiencia posterior a la salvación, Romanos 8 dice que el que no tiene el Espíritu no tiene la vida. Entonces sería algo muy importante. ¿Y no crees que habría varias exhortaciones a las iglesias? Así como se les exhorta a orar, a perdonar, a tantas cosas importantes, ¿no crees que se exhortaría a lo más importante, que es a buscar el bautismo en el Espíritu, si fuera algo posterior? Más cuando hemos aprendido que es a través de caminar en el Espíritu que podemos nosotros manifestar su fruto de amor, gozo, paz, paciencia. Entonces la Biblia nos exhorta, ¿verdad?, a caminar en Él. Pero ¿cómo va a caminar en Él si no lo he recibido? La Biblia nos exhorta a dar fruto, pero ¿cómo dar fruto si no lo he recibido? Entonces, pues Dios estaría confundiéndonos al mandarnos a hacer cosas que no podemos porque no nos ha habilitado para hacer. Entonces la Biblia tendría muchas exhortaciones. ¡Hey! Pablo a los Corintios y a los Romanos y a los Gálatas, y les recuerdo ante todo
que ministren el bautismo del Espíritu. ¡Hey, Timoteo! Y predica la palabra y ministra el bautismo del Espíritu, porque la iglesia no funcionaría sin él. Un creyente sin el Espíritu no puede dar fruto, no puede ser guiado por él, va a ser pura tontería como lo hemos visto. Y sería evidente que los apóstoles habrían hecho varias exhortaciones a recibirlo. La pregunta es, ¿cuántas veces exhorta a la iglesia? Se le da la orden de que lo hagan en todas las cartas, en todos los libros, en todos los evangelios. De los 33 libros que conforman el Nuevo Testamento, la respuesta, mi hermano, a esta pregunta es 0. ¿Tiene sentido que un Dios que no es de confusión sino de orden nos deje así de confundidos? Y que ni una exhortación a hacer esto de forma imperativa nos haga. Vamos a ver que la Biblia nos exhorta a andar en Él, que la Biblia únicamente nos exhorta a ser llenos de Él, pero no a recibirle. Porque esto ocurre cuando yo le entrego mi vida a Jesucristo. Jesús nos mandó bautizar, hacer discípulos y predicar la palabra y bautizarlos, Mateo 28:19. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entendimos que ser bautizado es ser sumergido, venir a estar bajo la influencia de alguien. Cuando entrego mi vida a Cristo, soy bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando entrego mi vida a Cristo, vengo a estar bajo la influencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay tal cosa como que un día recibí al Hijo, otro día al Espíritu, otro día al Padre, y el Espíritu y el Hijo platicando, y a ti cuando te toca, no, pues yo todavía no. Y cosas tan raras. Primera de Corintios 12, versículo 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y repito otra vez, por segunda ocasión, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora vamos en Primera de Corintios más atrás al capítulo 2, versículo 11, que dice, porque ¿quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, fíjate. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Da por hecho que nosotros recibimos al Espíritu. Repito, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco sabe las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Se da por hecho que como iglesia, todos, como confirma en el capítulo 12, recibimos el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora muchos dicen, oye, pero en Hechos hay un par de ocasiones en las que después de predicar la palabra y entregar su vida a Cristo recibieron el Espíritu Santo, y son un par de ocasiones excepcionales que tienen una explicación cada una. Entendamos que Hechos es un libro de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la ley y la gracia, entre el judaísmo y el cristianismo. No es un libro doctrinal. Si fuera un libro doctrinal, yo te la pongo así. Hechos también dice que vendían todo y lo ponen a los pies de los apóstoles, incluyendo sus casas. ¿Y alguien lo ha hecho? No. Ahora, nadie se ponga a comentar, ay, pastor, ya está manipulando, porque no te estoy diciendo que lo hagas, ¿eh? No lo tienes que hacer. No es una orden bíblica. Lo hicieron en el libro de los Hechos, por la necesidad que había de comenzar con la expansión del evangelio, de mandar gente por todas partes, por la necesidad que había en los discípulos, por la persecución que había tan grande. Entonces no puedes tú hacer de ahí una regla. Otro ejemplo, Hechos dice que Felipe fue teletransportado en el Espíritu cuando le predicó un etíope, y el Señor en el Espíritu lo regresó al mismo lugar. Y en alguna ocasión hemos predicado la doctrina de la teletransportación en el Espíritu. Yo quisiera que existiera. Y si tú te pones a hacer doctrina de Hechos, tienes que establecer que cosas como estas tienen que seguir sucediendo de la forma que ocurrieron en Hechos. Entonces yo quisiera ahorita orar y decir, Señor, que cuando termine el estudio aparezca del otro lado del mundo, hasta arriba en la Torre Eiffel. Pero no va a ocurrir, porque fue un evento único y excepcional por un motivo. Yo quisiera orar y evitarme las horas de vuelo
Y las horas de fila ahí en el aeropuerto con las maletas, cuando nos toca viajar a predicar la palabra y decir, en el nombre de Jesús, ahora aparezco aquí predicando. Amén. Es más, quisiera pararme los domingos en la mañana y decir, Señor, y ahora quiero aparecer, ¡pum!, en la iglesia y evitarme los traslados. Pero no puedes hacer una doctrina de un evento único y excepcional, que es lo que sucede en el libro de los Hechos. Ahora, mucha gente dice, los milagros fueron únicamente de la iglesia primitiva, no, porque después de los Hechos, en los demás libros y cartas, en las cartas doctrinales, sí aparecen todavía los milagros llevándose a cabo. La Biblia nos exhorta en Santiago 5, por ejemplo, que si alguno está enfermo, oremos por el enfermo y que la oración tiene el poder de sanar. Entonces, no creemos solamente los milagros porque en hechos ocurrieron, sino porque en las cartas doctrinales siguen estando presentes. Hay una gran diferencia entre que algo se haya establecido, o más bien, se haya llevado a cabo en hechos, y se establezca y se enseñe de forma textual, clara, en el resto del Nuevo Testamento, a que un evento aislado ocurre en hechos y que nunca más se vuelva a mencionar y que de hecho pues enseñe lo contrario en el resto del Nuevo Testamento. Así hay muchas cosas que encontramos en hechos. Por ejemplo, cuando Ananías y Zafira ofrendaron su casa, bueno, una parte de ella, y dijeron que habían dado todo, por mentirosos cayeron muertos. Y cuando un pastor se ha parado el domingo y que aquellos que hoy mintieron caigan muertos en el nombre de Jesús, estaría muerta toda la iglesia. Porque en México, mira, son así, remacanas. Cuando se trata de ofrendar al Señor, son lo que le sigue de codos. Parecen todos de Monterrey. Saludos a los de Monterrey, es broma, no se lo tomen a pecho. Yo no sé por qué se hicieron esa mala fama, pero ahora se aguantan. Entonces, hay muchas cosas que encontramos en Hechos que ocurrieron de forma excepcional, porque es un libro de transición, ¿ok? Pero cuando vamos a ver en las cartas doctrinales para organizar la iglesia en las órdenes que se dan, encontramos ya pues todo lo que estamos estudiando. Ahora, vamos a ver esta interesante contradicción en la que caeríamos cuando alguien cree que puede recibir a Cristo sin el Espíritu, o a diferencia de aquellos que creemos que se recibe el paquete completo o no se recibe nada. Regresamos a Romanos 8, a ver un pasaje que hemos visto anteriormente. Fíjate esto. Romanos 8, versículo 9 dice, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 14, porque todo lo que son guiados por el Espíritu, dice, estos son los hijos de Dios. Por otra parte, quédate con esto, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Ahorita uno estos dos versículos para llegar al punto. El que tiene al Hijo, tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, te hago esta pregunta. Primera de Juan dice que si tengo al Hijo, tengo la vida, y que si no tengo al Hijo, no tengo la vida. Y Romanos al mismo tiempo establece que si no tengo al Espíritu, tampoco tengo la vida. Y que solamente los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. De modo que, si fuera cierto que puedo recibir a Cristo, pero no al Espíritu, según Primera de Juan 5 tengo vida, pero según Romanos 8 no. ¿Qué respondes? Repito, si fuera cierto que puedo recibir al Hijo, pero no al Espíritu en ese momento, sino que esto viene hasta después, estamos en un gran problema. Recibo al Hijo y leo Primera de Juan 5. Tengo la vida eterna, llego al cielo, soy salvo. No, no eres salvo. ¿Por qué? Si Primera de Juan 5 dice que si tengo al Hijo tengo la vida. Porque no leíste Romanos 8. Entonces, no, pues es que Juan se equivocó. No se la regó. No fue lo que el Espíritu Santo le inspiró y no sé por qué dijo eso. Así que al infierno, hijo. Digo, perdón, no eres mi hijo porque no tienes al Espíritu, solamente al Hijo. Es absurdo. Si al tener al Hijo tengo la vida y si no tengo al Espíritu no tengo vida, forzosamente concluimos que o tengo que tener a los dos o no tengo a ninguno. Porque si tengo al Hijo y tengo vida, el que tiene al Espíritu tiene vida, el que tiene al Hijo automáticamente tiene al Espíritu. Afirmar lo contrario es poner a la Biblia en una
fortísima contradicción. Y esto no es correcto. Ahora, tenemos el caso opuesto de mucha gente que dice, como no todos tenemos que tener los mismos dones, yo por eso no hago lo que él hace. Y por eso no hago tampoco lo que él hace, ni lo que él hace, ni lo que él hace, ni lo que él hace. Porque 1 Corintios 12 dice que todo es diferente. Ok, ¿y tú qué estás haciendo? Porque un extremo es querer imponer a todos el mismo don, pero otro extremo es estar dormido en tus laureles y creerte espiritual por lo mucho que sabes de la Biblia. Verdad número 1 que leímos en 1 Corintios 12, todos recibimos algo de parte del Espíritu. Verdad número 2, todo lo que recibimos es diferente. Verdad número 3, la manifestación, 1 Corintios 12:7, del Espíritu que a ti te fue dada, es para provecho, para edificación de los demás. De modo que, si tú caminas en el Espíritu, al recibir al Espíritu, recibiste dones del Espíritu, un llamado, un propósito, diferente a los demás, pero algo debes de tener. Al estar conectado con el Espíritu Santo, Él te va a guiar y te va a dar sabiduría para llevarlo a cabo. Como los corintios, que aunque tenían muchos dones, no los estaban utilizando correctamente. Y Pablo les dice, a pesar de sus dones, no pudo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Entonces, una persona puede haber recibido dones del Espíritu, pero por medio de su comunión con Él es que tendrá la sabiduría para poderlos administrar correctamente, lo que Pablo enseñó a los corintios en el capítulo 13 y en el capítulo 14. Entonces, si yo no estoy manifestando de forma útil y práctica el uso de ningún don, ojo con esto, o no he venido a Cristo todavía y no los he recibido, o sea, no soy salvo, en el peor de los casos, y está muy fuerte esto, o en el mejor de los casos, soy un cristiano como los corintios, que recibió el Espíritu, el don del Espíritu, pero por mi carnalidad, porque no estoy conectado con Él, porque no oro la palabra, porque no oro, porque no tengo tiempo para Dios, porque tengo tiempo para Netflix, para Amazon, para ver películas en todas partes, pero no para conectarme con Dios. No sé cómo utilizar esos dones que Él me ha dado. Porque un cristiano verdaderamente espiritual, escúchame, al recibir al Espíritu y dones de parte del Espíritu y orar y meditar la palabra, va a descubrir qué es lo que tiene y lo va a poner en práctica. De modo que un cristiano que no está haciendo nada por la expansión del reino de los cielos, que me diga lo que quiera, bíblicamente no es un cristiano espiritual, está caminando en la carne. En el mejor de los casos tiene el Espíritu y la vida eterna, pero está en su carnota y tiene que despertar así. Porque en el peor de los casos quizá ni siquiera ha nacido de nuevo. Uy, 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 ay, 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 esto está fuerte. Mi pregunta esta noche, con la que casi concluyo, es: ¿qué estás haciendo para ser de provecho en el reino de los cielos? Porque algunos estaban felices, ya me libré el pastor de una carga, no a fuerzas tengo que hablar en lenguas, sí tengo al Espíritu, sí, esa es una verdad. Pero otro extremo es que, sobre pretexto de que yo no tengo que hacer lo que Él hace, no estés haciendo nada. ¿Qué estás haciendo? Vimos diferentes manifestaciones, operaciones, dones. ¿Y tú? Llevas años y estás como los hebreos, quizá, que otra vez tienen que volver a aprender los primeros rudimentos porque no han puesto en uso los sentidos, porque no llevan a cabo, no ponen en práctica lo que Dios les dio. Vamos a ver que hay diferentes formas en las que el Espíritu Santo nos puede utilizar. A lo mejor no estás llevando a cabo obras milagrosas, no hablas en lenguas, pero el Señor te quiere enseñando su palabra, predicando su palabra, lo cual, dicho sea de paso, es una orden para todos. Hay gente que en la iglesia administra, hay gente, por ejemplo, en el área creativa. Lo que Dios te lo dio para ponerlo en práctica. Yo les he compartido de dónde nacen las cápsulas que hacemos, cápsulas apologéticas con temas bien interesantes que han llegado a muchísima gente. Te mentiría si te dijera, y entonces en oración, aleluya, lo sentí de parte de Dios, vi una visión y Dios me dijo, hijo, ve y hazlo. No, sino de un amigo y hermano, Gabriel Calixto,
que trabajó hace muchos años en Vida Nueva y luego trabajó en Televisa, es un productor de televisión profesional, y cuando lo vi me dijo: Jesse, tengo muchos años que tengo esta carga de querer hacer algo con lo que Dios me ha dado para que su palabra sea predicada. Y yo no siento el ponerme en la cámara y grabar porque no es lo mío, pero sí tengo muy buenas ideas y yo quiero estar detrás de cámaras en la producción y postproducción haciendo todo esto. Entonces ustedes nos ven a nosotros, pero ¿cómo se le dice esto? El autor intelectual, y yo lo he reconocido ahí en publicaciones, es él. A nosotros nos toca dar la cara, pero muchas veces hasta los temas nacen de él. Yo a veces le pregunto: oye, ¿y qué tema sugieres? ¿Qué ideas tienes? No, pues esto. Y empezamos los dos a armarlo. Y luego me dice: oye, ¿por qué no le añades aquí? O no, ¿sabes qué? Quítale esto, etcétera. Y ahí está con las tomas y las ideas. Y cada vez empezamos a crear cosas nuevas, porque es alguien que dijo: Señor, tú me diste esto. Tú me diste esta capacidad, esta habilidad. Lo quiero utilizar para tu reino, para que tu palabra sea predicada. Hay personas en el equipo de media, en la congregación, que a lo mejor son un poco tímidos para hablar en público, pero que hacen los diseños, las imágenes y todas estas cosas para alcanzar a través de redes sociales. El fin de todo esto es que no puedes no hacer nada y decir que eres una persona espiritual. Una persona espiritual no puede permanecer en apatía. Su corazón va a arder porque otros conozcan del Señor, y entonces va a comenzar a actuar y va a descubrir sus dones, su llamado, va a descubrir la plenitud en su vida. Por eso hay mucho cristiano amargado, porque están viviendo conforme a la carne, y ya leímos: vivir para la carne es muerte, mas para el espíritu redunda en vida. Entonces, mientras tú sigas creyendo que la felicidad está solamente en tus negocios, tu dinero, tus sueños, y Dios está a tus pies como Aladino, le frotas la lámpara y te cumple tus deseos, y no has puesto tu vida a sus pies, no vas a vivir una vida plena. Estoy frustrado, estoy amargado, estoy triste, estoy deprimido. Pues deja de vivir para ti y comienza a descubrir la plenitud de vivir para Cristo. Comienza a descubrir cómo es verdad que es más bienaventurado dar que recibir. Y no lo vas a descubrir hasta que lo pongas en práctica, hasta que te acerques con tu pastor y digas: quiero ayudar, quiero apoyar, veo esta necesidad, en vez de murmurar y hablar y me cambio de iglesia porque aquí falta esto, yo quiero cubrir esta necesidad y no lo sé, pues empiezo a desarrollarlo. Como algún día yo te conté, no había grupo de evangelismo, yo no tenía carga por evangelizar, empecé a orar, Dios puso la carga, presenté un proyecto y me acabaron dejando a cargo de ese ministerio. No descubrí que tenía este llamado de parte de Dios hasta que lo puse en práctica. Hay cosas que a lo mejor no está haciendo tu iglesia, no quiere decir que nunca se va a hacer. No te limites a los ministerios que ya existen. Hay cristianos bien religiosotes. ¿Y dónde está este ministerio en la Biblia? Aleluya. Aquí solamente había este y este. Ignorantes. Además de ignorantes, soberbios. En vez de ser humildes y decir: pues sí, solo sé que no sé nada y falta mucho por aprender, creen que lo saben todo. En la Biblia tampoco existía el ministerio de las mesas que brindaban la ayuda a las viudas cuando se genera una necesidad. Cuando los griegos empiezan a murmurar de los judíos porque no atendían a sus viudas, entonces Hechos establece, los apóstoles dicen: no es justo que dejemos de hacer lo más importante, que es orar y estudiar la palabra y predicar, enseñárselas, que era su prioridad, por atender a las mesas. Escojan entre ustedes varones llenos del Espíritu, de buen testimonio, de sabiduría, que se encarguen de esto. Y nace un ministerio que antes no existía. De modo que, ¿qué es un ministerio? Es cualquier área organizada en la iglesia que cubre una necesidad de la iglesia. Evidentemente no existía el ministerio de media, porque no era una necesidad, pero pregúntame si en la pandemia no lo ha sido. Algunos dicen: ¿y dónde está este ministerio en la Biblia? Vuelvo a lo mismo. La gente a veces empieza a decir cosas absurdas y, como decía Pablo, el que cree que sabe algo, todo no sabe nada, y lo que sabe no lo sabe como debería de saberlo todavía. Entonces hay muchos ministerios que efectivamente surgen de necesidades que hay en la congregación. Cuando se presenta una necesidad, es el momento en el cual Dios: hey, acuérdate los requisitos de los que iban a estar en las mesas de las viudas: de buen testimonio, llenos del Espíritu. Es cuando Dios está buscando a ver quién lleno del Espíritu va a encargarse de esto, o quién nada más en la carnota va a ir a murmurar. Cuando alguien es lleno del Espíritu, va a buscar que se cubran esas áreas, va a buscar ser de bendición.
Hay muchas cosas que en algunas iglesias no hay, y no quiere decir que nunca las va a haber. Es simplemente que se esté esperando que se detecte esa necesidad y que personas llenas del Espíritu, que sean guiadas por el Espíritu, que caminen en el Espíritu, las empiecen a ejecutar. De modo que concluimos hasta ahorita, según lo que vimos la semana pasada y hoy, que una persona guiada por el Espíritu es aquella que busca su dirección en la palabra, que la confirma en oración y que la ejecuta en el día a día a través del uso de los dones o de los talentos o los recursos que el Señor por medio del Espíritu le dio. El que no vive guiado por la palabra, no vive en oración, no está haciendo nada para ser de bendición, tiene que cuestionar seriamente cómo está su relación con Dios. Vamos a orar ahí en tu lugar. Te invito a que cierres tus ojos y dile: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta noche, por las verdades que me has enseñado, quizá porque hasta nos quitaste algunas cargas de encima, Señor, al confirmarnos que aunque no hemos presentado manifestaciones sobrenaturales, por otras razones, según la Biblia, ya tenemos tu Espíritu, ya somos llenos del Espíritu. Ahora te pedimos que nos uses, que nos muestres de qué forma, cómo, cuándo, dónde, de una manera específica, que nos permita ser de bendición para otras personas, Señor, y que no caigamos tampoco en el extremo de no hacer nada y justificarnos con que no todos lo tienen que hacer. Enséñanos qué es lo que tenemos y cómo podemos ser de bendición, cómo podemos contribuir a que otros te conozcan, qué es lo que podemos hacer para ser de bendición en nuestra comunidad. Ojo, mi hermano, que Dios no nos manda como prioridad brindar ayuda social. No estoy diciendo que no lo tenemos que hacer, Jesús lo hacía, pero iba acompañada de la predicación de la palabra, y la prioridad era la predicación de la palabra. La ayuda social es una muestra del amor de Dios, pero no sirve de mucho a largo plazo si no va acompañada de la predicación de la palabra. Así que no te confundas, porque algunos dicen: yo doy dinero a los hospitales y yo doy recursos a no sé dónde. Qué bueno que lo hagas. En el mundo hay mucha gente que lo necesita, pero así como Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve que arreglemos los problemas de este mundo si no les enseñamos el camino a la vida eterna? Entonces siembra la palabra ante todo, siembra en ministerios donde la palabra sea predicada. Utiliza tu tiempo, tus recursos, tus dones para que otros conozcan de Jesús, porque entonces no habrás ayudado a cambiar la vida de alguien en los siguientes días, meses o años, sino que habrás cambiado literalmente su destino eternamente. Dile: Dios, dame sabiduría para hacerlo de esta manera. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de despedirnos, rapidísimo, mañana nos vemos a las 8 de la noche. Me toca con los jóvenes. El tema titulado la serie No Somos de Cristal. El tema Aguantamos Vara. Y el domingo nos vemos. Me toca ahora, no me acuerdo qué servicios, creo que son primer y segundo servicio. Ahí lo publicaré luego en las redes, estén atentos, con la serie de Sin Miedo al Éxito, papi. Y al final de este mensaje, recuerden que en unos minutos está disponible para que lo compartan, y al pie de la descripción del título está el link de la recomendación de audios de esta semana, que es la serie de Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito. 27 audioconferencias donde enseñamos las evidencias de la vida, muerte y resurrección de Jesús, evidencias fuera de la Biblia, evidencias claras, y respondemos a muchas de las dudas, objeciones, críticas, ataques en contra de su persona. Esto es todo por hoy. Pasen bonita noche, que Dios los bendiga. Estamos despedidos y a dormir.